Cuando abrimos los libros proféticos, entramos en una de las secciones más intensas, más incómodas y más esperanzadoras de todas las escrituras. No son libros aislados ni devocionales sueltos. Están profundamente anclados en la historia de Israel, en decisiones políticas, en alianzas, en idolatría e injusticia social. Los profetas surgen en medio de una narrativa que comienza en un jardín paradisiaco y termina en el exilio. Dios promete un pueblo que viva en su presencia en una tierra de bendición. Sin embargo, el pueblo rechaza ser gobernado por el rey de los ejércitos celestiales y desea un rey como las naciones vecinas. No es casualidad que los últimos 17 libros del Antiguo Testamento sean proféticos. Dios no guarda silencio cuando su pueblo se pierde. Les confronta, les habla, y no lo hace como un juez duro, sino como un padre compasivo que llama a sus hijos. La vocación profética nace del corazón de Dios. No surge porque Él se haya rendido, sino porque aún no se ha rendido con su pueblo. Y el mensaje profético puede resumirse en 5 palabras. Recuerda, arrepiéntete y vuelve. Hay juicio y esperanza. Dios no comienza acusando, sino pide recordar. Recuerda quién soy. Recuerda lo que he hecho por ti. Recuerda de dónde te saqué. La vocación profética empieza cuando se vuelve a contar la historia verdadera. Israel olvidó quién era Dios y quién eran ellos. Y cuando se pierde la memoria, se pierde también la identidad. Hoy la Iglesia somos representantes del reino de Dios en la tierra, sus embajadores o testigos, y nuestra tarea no es inventar mensajes nuevos, sino recordar verdades antiguas en el mundo que ha olvidado a Dios y mantener viva la memoria de Dios en medio del olvido colectivo. Israel cayó no porque desconociera los mandamientos, sino porque olvidó la historia que le daba identidad. Cuando la memoria se debilita, la fe se vuelve frágil y fácilmente moldeable. Hoy nuestra vocación se expresa al contar una y otra vez la historia verdadera. Arrepentirse significa volverse hacia Dios, un cambio de dirección y de afectos. Israel no dejó de mencionar a Dios, lo que hizo fue mezclarlo con otros amores. Israel rompió el pacto como una esposa que rompe sus votos. ¿Ves a Gomer? Ese eres tú. ¿Ves el dolor de Oseas? Esto es lo que yo siento. Los profetas llaman a arrepentirse y volver a Dios. Su vocación no consistía solo en señalar pecados visibles, sino en exponer los amores desordenados de sus corazones. Volver no es solo cambiar conducta, es reordenar afectos. Hoy nuestra vocación no se agota en denunciar comportamientos externos. Debemos ayudar a otros y a nosotras mismas a reconocer qué ocupa el lugar de Dios en el corazón. Esto implica discernir qué deseos, seguridades o narrativas compiten con su centralidad y acompañar a otros con verdad y gracia, señalando aquello que los aleja de Dios. La voz profética no humilla ni destruye, nombra lo que desordena para abrir el camino de regreso al hogar. Entonces, el mensaje profético puede resumirse en 5 palabras. Recuerda, arrepiéntate y vuelve. Pero faltan 2 más. Hay juicio y esperanza. Hay juicio. El juicio en los profetas nunca es el punto final. Es una palabra dura, sí, pero medicinal. Dios permite que el pecado muestre sus consecuencias,
no para destruir, sino para sanar y restaurar. Señala el pecado, revela sus efectos y llama al arrepentimiento. El exilio no fue sorpresa. Desde Deuteronomio Dios había advertido que la infidelidad traería pérdida de la tierra. Los profetas no suavizaron la realidad, nombraron las consecuencias del pecado, pero siempre con justicia y misericordia. Israel, el reino del norte, cayó ante Asiria en el año 722 a.C. Judá, más tiempo y advertencia, finalmente fue llevado al exilio por Babilonia en 586 a.C. El juicio siempre es la consecuencia de ignorar su voz, nunca un acto impulsivo. Y hoy debemos reconocer la gravedad del pecado, personal y estructural, y sus consecuencias reales. Resistir la negación del mal y discernir cómo, por ejemplo, patrones y tecnologías pueden distorsionar la sexualidad, la vida familiar. El juicio que espera a la humanidad incrédula refleja la justicia de Dios, la separación de Dios para los impíos. Pero siempre, siempre el juicio va acompañado de esperanza. Aquí está la paradoja. Los profetas anuncian juicio, pero no son libros de desesperación. Incluso en el caos, el dolor del exilio, Dios sigue hablando. Su esperanza no es ingenua ni sentimental, sino forjada en la palabra y anclada en su fidelidad, no en nuestras respuestas. Jeremías anuncia un nuevo pacto. Ezequiel muestra un Dios que acompaña al exilio. Daniel ve reinos caer en un reino eterno perdurar. Y al final de la Torá y del Antiguo Testamento se anuncia un profeta mayor. Jesús cumple y encarna todas las profecías. Es la palabra viva y el cumplimiento de la ley y de los profetas. Él vino a la tierra para cargar con el juicio que nos correspondía y abrir un camino definitivo de restauración. Su cruz se convierte en la puerta hacia la nueva creación, el lugar donde el propósito de Dios de bendecir al mundo se cumple y su justicia es satisfecha. La cruz es el lugar donde el juez llega a ser juzgado. Pero no es el fin de la historia. 3 días después, Cristo resucitó y ascendió como Rey glorioso, trayendo redención y nueva creación. Como humano, Jesús llegó a ser el humano que fallamos en ser y venció la muerte por nuestra salvación. Su espíritu es la garantía de una vida nueva, aunque aún esperamos el día del Señor, cuando regresará por segunda vez, acabando con la serpiente y su descendencia, con la maldad y el sufrimiento y la muerte. Encarnar este juicio con esperanza nos invita a reflexionar sobre cómo acompañar a otras personas en su dolor. Significa estar presente, escuchar, sostener, mientras les ayudamos a reconocer la realidad del pecado y sus consecuencias, sin minimizarlo. También implica guiarlas a encontrar esperanza, recordarles que Dios sigue escribiendo la historia y que incluso en medio de la oscuridad, la restauración y la vida nueva son posibles. Porque ¿cómo termina la historia? La creación será sanada de toda maldad y todo dolor. Y Dios habitará plenamente con su pueblo bendecido para siempre. Tener una vocación profética hoy no significa predecir el futuro, ni señalar a otros con superioridad moral, ni en ocupar una plataforma haciéndose llamar profeta. No. Consiste en recordar y vivir profundamente arraigadas en la historia de Dios. Consiste en confrontar narrativas falsas y señalar el camino de regreso a la vida verdadera. Amar la verdad lo suficiente como para decirle con valentía. Amar a las personas lo suficiente como para no abandonarlas. Si el juicio de Dios está por llegar, hay todavía esperanza. Anunciar esperanza sin minimizar la gravedad del pecado
y recordar al mundo que la historia no termina en ruinas, sino en una nueva creación. Hoy Dios sigue buscando mujeres que recuerdan, que se arrepientan y vuelvan, que anuncien el juicio y la esperanza en medio del quebranto. Mujeres disponibles, mujeres fieles y profundamente comprometidas con el corazón de Dios y el bien de su pueblo. Dios no abandonó a Israel y Dios no abandona a su pueblo hoy. La pregunta no es si Dios sigue hablando. La pregunta es si estamos dispuestas a escuchar y a encarnar su voz. Él sigue llamando a recordar, a arrepentirse y a volver a Él antes del juicio final, que traerá a la vez esperanza. ¿Quieres ser su vocera?